cuando me diagnosticaron, pensaba que era la enfermedad que tenía Stephen Hawking. O sea, que imagínate lo que sabía de esclerosis múltiple. Entonces no sabía que era una enfermedad neurológica, pensaba que era un tema de articulaciones. O sea, yo creo que también estamos hablando del 2004, ¿no? Que ya han pasado, parece que no, pero ya han pasado casi 18 años, ¿no? Sí. Entonces, el conocimiento que yo tenía y el conocimiento que había socialmente de la enfermedad era muchísimo menor. A pesar de todo, yo soy súper crítico, ¿eh? Yo soy muy autocrítico y muy crítico con todo, ¿no? Y yo creo que todavía estamos a años luz de otras patologías, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho por hacer a la hora de comunicar la esclerosis múltiple en toda su realidad. También es muy difícil porque el espectro es tan amplio, es una enfermedad tan heterogénea que La de las mil todos, caras, claro. las mil caras, cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo, ¿no? Y yo creo que también nos hemos ido nos hemos agarrado al principio a lo que se ve, ¿no? Y la esclerosis múltiple, que causa efectos que se ven, discapacidades, problemas de movilidad, problemas de habla, causa muchos más efectos que no se ven, ¿no? Y lo que no se ve no existe. Y muchos tenemos ese problema, ¿no? Porque claro, hay gente que dice, no, si estás fenomenal, claro, ¿por qué tengo que explicarte yo si tengo problemas de memoria, problemas de fatiga cognitiva, problemas urinarios, problemas de carácter sexual? O sea, ya son cosas íntimas, ¿no? Si cojeas es obvio, pero hay otras cosas que, en primer lugar, no se ven, no existen, y en segundo lugar, joder, ¿por qué te tengo que ir yo contando si me hago pis encima o no? Claro, No es una cosa claro. habitual. Y yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad de los pacientes intentar poquito a poco y en diferentes foros ir explicando la realidad de la esclerosis múltiple, que es muy amplia, ¿no? Entonces yo creo que todas estas cosas que hagamos para normalizar y que pongamos todas, intentemos poner gente que represente diferentes realidades de la enfermedad, porque incluso dos pacientes afectados de la misma manera no llevan igual la enfermedad, porque somos diferentes, ¿no? Y hay que pensar en las cosas que nos unen, ¿no? ¿Qué tenemos en común para juntarnos, hablar de lo que tenemos común y luego de las cosas que ya adornan nuestra esclerosis de una manera diferente a la de otra persona, ¿no? Y yo creo que nos hemos fijado mucho eso en la diferencia. Me encantan los eventos donde va todo tipo, representa todo tipo de personas y de realidades con esclerosis, ¿no? Hay gente que dice, oh, tienes esclerosis, no se te nota. Y yo hago la broma y digo, y tú eres gilipollas y tampoco, ¿sabes? O sea, Ahora que de un tiempo para acá, bueno, pues estamos viviendo un poco más todo lo que es la parte de digitalización, los eventos, hay como más, es más fácil acceder a la información, ¿no? Y también yo creo que hay más concienciación sobre la enfermedad. ¿De qué manera tú crees es decir, además de encontrar en esos eventos a personas que estén vinculadas directamente con la enfermedad, ¿estás viendo una tendencia a que haya más gente, digamos, de fuera de la enfermedad, digamos, a no pacientes, a personas que simplemente quieren ayudar, voluntarios, etcétera? ¿Has visto algún cambio en ese sentido? ¿O crees que todavía queda mucho camino, nunca mejor dicho, por hacer? Queda mucho camino, queda mucho camino. Yo creo que además ha sido un problema nuestro. Nos hemos centrado mucho en el paciente, en el afectado, y hemos abandonado un poco el entorno, ¿no? Y una enfermedad de este tipo no solo afecta al diagnosticado, afecta a todo el entorno, ¿no? Y el entorno me refiero, pues, pareja si la tienes, familia, amigos, entorno laboral, a todo el entorno, ¿no? Y yo creo que ese es el paso que tenemos que dar, ¿no? Darle un hueco y un espacio al entorno. Porque, claro, casarse con una persona con esclerosis múltiple no es fácil, ¿no? La incertidumbre que nosotros tenemos de no saber si nos va a dar un brote mañana o no, también la tiene tu pareja, evidentemente. Es más, hay veces que tú como afectado llevas la enfermedad con más normalidad. Bueno, sabes cómo estás, cómo convives con ella, pero la persona que está a tu lado no, o las personas que están a tu lado, ¿no? Hablamos de una enfermedad que nos diagnostican joven y cada vez se está diagnosticando antes. Sí, Luego sobre los afecta, 30 años aproximadamente, claro. o incluso Entonces, antes.
Hace por poco me llamaban suerte. de una de las asociaciones de aquí de España que van a participar dentro de lo que es el evento Caminemos, y me hablaban de un chico de 16 años, que es muy, muy Claro, joven. Ujú. claro, está habiendo esclerosis pediátrica, ¿no? Entonces, lo que es una realidad es que hoy en día, frente al diagnóstico, todos, por suerte, o la mayoría, tenemos a nuestros padres vivos. Y tenemos a nuestros padres vivos en una edad donde todavía, claro, cuando te diagnostican con 25 o 30 años, los padres que tienen, pues tienen 55 o 60, ¿no? Todavía es gente activa, gente que quiere saber y sobre todo gente que se preocupa de qué le va a pasar a mi hijo a partir de ahora en el plano personal, en el plano laboral, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para, en primer lugar, educar o formar a la familia, al entorno de cómo es convivir con la esclerosis y luego ya dar el siguiente paso, que sería la tercera derivada, que sería Claro, hablar y en el cómo, aspecto social, ¿no? cómo gestionar ese sentimiento que probablemente aparece de repente en las familias o incluso en uno mismo de culpa, ¿no? ¿Qué le dirías a un paciente recién diagnosticado de esclerosis múltiple, que esto sucede con otras enfermedades, donde de repente Sí, hay un sí, 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 sentimiento sí, sí. de culpa, ¿qué he hecho mal? ¿O Absolutamente. por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy sufriendo esto si yo pues, me cuido o lo que sea? O igual no he hecho lo suficiente, o Claro, incluso claro, las claro. familias, ¿no? Sí, mira, yo creo que es un tema fabuloso, me encanta porque además no hablamos y yo creo que el sentimiento de culpa lo tenemos o lo hemos tenido mucha gente diagnosticada y el entorno, ¿no? Y ¿qué he hecho? No me he portado mal, tengo esclerosis porque fumaba, tengo esclerosis porque no me cuidaba y fíjate los padres, ¿no? Ahora mismo cuando sale de vez en cuando de nuevo el famoso virus este de el Epstein-Barr, que, Ujú. pues claro, mi madre siempre tenía la culpa porque leyó o escuchó y se sentía culpable porque decía, claro, es que Ramón de pequeño le daba se resfriaba, se ponía malo y le daban fiebres muy altas, ¿no? Y yo creo que, y mi madre está convencida que esas fiebres son las que causaron la esclerosis. Siempre Y puede queremos buscar una ser, explicación a todo, ¿no? Parece, claro, ¿no? tenemos la necesidad de justificar Ujú. y lo que tenemos que hacer es decir, oye, ha pasado, ¿no? Nadie se plantea por qué es guapo. Nadie se plantea por qué es inteligente, ¿no? Nadie tiene ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque es un hecho genético, es una casualidad y ha venido. Eres guapo, eres inteligente. Pues es un poco reducción al absurdo, pero es así. Tienes esclerosis. ¿Por qué ha venido? Pues es interesante saberlo para que los científicos investiguen y cuando se sepa la causa se sabrá cómo curarla. Pero a día de hoy para nosotros tenemos que preocuparnos en eso. No. ¿Podemos cambiar el diagnóstico? No. ¿Dónde estás y cómo estás ahora mismo? Y eso es lo que yo intento transmitir a la gente. Sentimiento de culpa es absurdo, pero lo tenemos. Pero no hay ninguna razón, no es que, que no puedes tener sentimiento de culpa, que no hay ninguna enfermedad que el paciente sea culpable, pero sí hay enfermedades causadas por malos hábitos o por conductas de riesgo, ¿no? Que Yo todos sabemos. lo que he escuchado muchas veces es que el estrés tiene mucho que ver con este tipo de enfermedades neurodegenerativas. No sé hasta qué punto puede haber también un sentimiento de culpa en cuanto a lo relativo a la vida que vivimos, ¿no? Es decir, Claro, hoy pero en día sí. Ujú. el estrés es una respuesta natural. El estrés no es ni malo ni bueno. Es que el cuerpo se activa o se hiperactiva y dice, hay que ponerse que aquí viene rock and roll, ¿no? Ujú. Podemos controlar ahora mismo, tú lo has dicho, en la sociedad en la que vivimos, el estrés del trabajo, del transporte, de subir, de bajar. No, no lo podemos controlar. Anoche estábamos viendo una película que era una chica corriendo y por teléfono, intentaba por teléfono y corriendo contra una situación de su familia. Y era una película estresante. La quitamos. Y es que hasta las pelis nos causan estrés, ¿no? Entonces, el estrés está ahí, tenemos que convivir con ello y gestionar con ello. Puede ser uno de los detonantes que hayamos tenido que sea uno de los gatillos que ha iniciado la esclerosis, puede ser, pero como no podemos volver atrás, Ujú. vamos a convivir con ello. ¿Qué vamos a aprender? Pues una gestión del estrés más positiva, una gestión del estrés donde no nos perjudique, donde vamos a sacarle al estrés lo bueno, que para la gente que tenemos esclerosis múltiple, pues tenemos problemas de fatiga, de activación,
pues venga, vamos a aprovechar ese empujoncito que nos puede dar el estrés para hacer alguna actividad. Y el estrés que nos cause problemas o dificultad, nos lo quitamos en medio. Tener esclerosis múltiple, hay que buscarle lo bueno, y es la gran excusa para decir muchas cosas o para no hacer muchas cosas, ¿no? Y entonces utiliza la enfermedad como la excusa para decir que no. Hay veces que por educación, por respeto, por una malentendida forma de entender las cosas, no nos atrevemos a decir que no a un pesado, a una Poner gran... límites. Claro, o sea, si tienes, vamos a poner el ejemplo, una madre pesada que está todo el día encima y, pues, oye, déjame, ¿no? Pues cuesta decirle a la madre, pues, oye, mamá, estoy fatigada, no puedo hacer esto. O que la gente, tu entorno social entienda que nosotros no podemos salir todos los sábados. Podemos salir un sábado de vez en cuando, pero todos los sábados, o sí o no. O que incluso hemos quedado y de repente 10 minutos antes te llamo y te digo, oye, que esto se ha apagado. Mi memoria RAM ha dicho, o mi cuerpo ha dicho que ya. Y ya está, y ya está. Y no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Esto me parece muy interesante y yo creo que es algo de lo que tenemos que aprender todos. Es decir, Claro, cuando alguien tiene una enfermedad es muy difícil a veces, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos del sentimiento de culpa, el decir no. Es como, ahora necesito decir no y no soy capaz de decir no porque no quiero sentirme a lo mejor una carga en determinadas cosas o cambiar mi vida realmente para ciertas cosas. Pero sí que es verdad que la esclerosis cambia la vida de alguna manera absolutamente, absolutamente. y es necesario que la gente entienda cuáles son las limitaciones de cada uno para poder, no te digo apoyar, es decir, no digo tanto apoyar, sino acompañar, que yo creo que es muy importante el... Claro, claro, cuando hablamos, es muy importante que nosotros, los afectados, compartamos y transmitamos a los demás lo que, no, lo que nos ocurre, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque a veces que verbalizar dolor o sensaciones o miedos o culpas no es fácil, pero en parte nos ha tocado, ¿no? Nos ha tocado y debemos hacerlo porque si lo hacemos el entorno nos va a entender muy bien. Y me parece clave lo que tú has dicho. Yo no quiero ayuda, yo Sí, quiero compañía. acompañar. Cuando quiero ayuda la pido, pero Mm, yo lo que necesito hay muchas veces que hablamos de empatía, ¿no? Y a mí me gusta, empatía es ponerte en la piel de los demás, y a mí me gusta una acepción de simpatía que es no solo, es la empatía un poquito más allá, no solo es ponerte en la piel de los demás, sino llegar a sentir lo que sienten los demás. ujú, Pues para que tú sientas lo que yo siento, joder, yo tengo que explicártelo muy bien, yo tengo que ujú. ponerte muchos ejemplos. Y entonces, porque tú no eres tonta, el entorno no es tonto, y en el momento que tú lo explicas, me vas a entender, entonces me vas a acompañar. Por supuesto que si una persona con 30 años se tiene que sondar o tiene que utilizar pañal, joder, es muy difícil Claro. ponerte en la piel de esa persona. Pero bueno, acompáñame, normaliza. ¿En qué te puedo ayudar? Pues no me puedes ayudar en nada. Pues bueno, oye, vamos a salir de casa. ¿Te da tiempo a cambiarte? Oye, pasamos, es simplemente ponerte en la piel de otra persona y hacerle las Ujú. cosas fáciles, ¿no? ¿Qué le dirías a todas esas personas que se están uniendo a Caminemos, al proyecto Caminemos por la esclerosis múltiple, para que precisamente se unan a acompañarnos y poder, digamos, hacer juntos ese camino y ese pequeño reto que estamos lanzando a las personas? Mira, me parece una metáfora preciosa, ¿no? El caminemos, ¿no? Porque caminemos ya la propia frase, o sea, la propia palabra habla de plural. Eh, la esclerosis múltiple es un bicho muy grande y muy feo para llevarla sola. No se puede. Yo creo que no se puede. Es muy grande, es muy fea, asusta mucho, está en cualquier esquina, cualquier día. Y la tienes que compartir y te tienen que ayudar. Y te tienen que ayudar cuando necesitas ayuda o te tienen que acompañar, ¿no? Y caminar supone acompañar, ¿no? Y Ujú. luego, por otro lado, lo que me encanta del Caminemos es que abre mucho más el abanico. En España somos bipolares todos, ¿no? Somos blancos o negros, somos del Madrid o del Barça, nos peleamos siempre por todo. Y en esclerosis también. O somos super Ironmanes, super maratones, o somos super escleróticos y no sé. Entonces, yo creo que al final el camino nos permite entendernos, nos permite compartir, nos permite charlar, ¿no? Para entender
entender al Ironman, que no es un Ironman, ni al que está en la silla o que es un hater, que tampoco es un hater, ¿no? Es la vida, ¿no? Y entonces el Caminemos es una campaña que va a permitir normalizar mucho la situación y sobre todo que invito a que los afectados vamos a ir y vamos a estar, eso es evidente, nos toca y nos gusta un cachondeo nuestro, pero invito sobre todo a la gente que no está afectada o incluso que no es del entorno para que entiendan, porque lo que necesitamos 50.000 personas en España es que nos entiendan, sepa qué nos ocurre. Claro, ahora pedimos, ¿no? El 33% de discapacidad frente al diagnóstico. La gente dice, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pues será en función de cómo estés, ¿no? Si necesitas el 1000, pues el 1000. Si necesitas 60, 60. Y si estás bien, pues no necesitas nada, ¿no? Pues hay que explicarle por qué. ¿Y cómo se puede explicar eso? Dando un paseo. ¿Cuándo hablas tú con tu gente? ¿Cuándo hablas tú con tus amigas, con tu pareja, con tu madre, con tu padre? Dando un paseo. Dando un paseo, efectivamente. Y... Caminando. Es que es chulísimo. O sea, por eso yo me uní a este proyecto, porque me pareció absolutamente bonito. Yo siempre he dicho, lo bonito de hacer una prueba de larga distancia no es el día de la prueba, es el camino, es todo el proceso. Yo ayer me tocaba hacer un entreno que tenía que subir 2 puertos muy duros y el segundo puerto, pues subí con una chica y fuimos charlando. Pues no entrené tan al ritmo que yo tenía que haber entrenado, pero, joder, pero lo que me llevé charlando con esta chica, sus cosas, mis cosas, pues 1 hora subiendo un puerto, eso es Caminemos, ¿no? Todas las personas que ahora mismo dicen, es que yo no puedo caminar, ¿de qué manera? Claro. Es decir, hay una manera, que es la manera, digamos, simbólica, ¿no? De unirse a Caminemos. ¿Qué le dirías a todas esas entidades que se están uniendo también de forma simbólica al proyecto para poder visibilizar? Porque también es muy importante el compartir sobre todo historias que hay detrás de cada una de estas. Hay muchos Ramones Arroyo en España, ¿vale? No necesariamente. Claro, absolutamente, Uh-huh. absolutamente. Hay por lo menos 50.000. En esclerosis múltiple hay 50.000 Ramones Arroyo, cada uno con su Ironman y cada uno con su esclerosis, con sus dolores y con sus achaques, ¿no? Y yo creo que es fundamental no solo que la gente participe físicamente, sino que esté involucrado en el proyecto, porque lo que necesitamos es visibilidad, es difusión. Es que la gente sepa eso, ¿no? Esa frase, yo creo que esa frase hay que marcarla. Hay muchos Ramones Arroyo, ¿no? Y entonces yo creo que eso sería precioso que podamos comunicarlo. El apoyo de empresas o de organismos de fuera que no vienen físicamente a caminar nos permite comunicar, ¿no? Y hoy en día el estar en los medios, el poder dedicar recursos a estar en redes sería fantástico. Incluso la gente afectada de esclerosis múltiple o familiares que no pueden físicamente caminar por un motivo o por otro, pueden acompañarnos en el camino. Tú y yo estamos ahora mismo juntos a través de redes sociales. Todos tenemos un súper teléfono, un smartphone que podemos... Oye, ¿hay alguien que quiera hacer 1 kilómetro, 2 kilómetros caminando con alguien? Pues hacemos un FaceTime. Y lo grabamos y vamos caminando. Como se hizo en la pandemia también, ¿no? Un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Donde muchos estábamos en nuestras casas compartiendo vivencias en un lugar cerrados. Al final hablabas antes de la incertidumbre también. ¿De qué manera, es decir, en el momento en el que tú, digamos, qué significa para ti la palabra 200, es decir, la frase, ¿no? 200 metros. Supongo que te habrán hecho muchas veces esta pregunta. 200, porque... 200, 100, porque además la peli es 100 metros. 200 metros fue el camino que recorrí, porque eran 100 metros de ida y 100 metros de vuelta. Sí. Para mí es difícil, es el objetivo, es el miedo, hay muchas cosas, ¿no? En la puerta de mi casa hay un cartel que indica que el metro de Madrid, el típico cartel del metro de Madrid que te indica dónde está la parada de metro más próxima, y está a 100 metros. Entonces, para mí ese cartel todos los días era un golpe en la cabeza, ¿no? Era decir, no puedes, tienes esclerosis, culpa, mal, pum. Ese cartel me machacaba, ¿no? Y hubo un momento que decidí cambiar el significado de ese cartel, ¿no? Entonces, 100 metros puede suponer una losa o puede suponer un reto, un desafío, ¿no?
Ujú. Volvemos a que todos tenemos nuestro Ironman, todos tenemos nuestros 100 metros. No hace falta que sean físicos. Todos tenemos nuestro objetivo, un objetivo ambicioso pero alcanzable, ¿eh? Porque también nos equivocamos. También es que Ujú. nos metemos en lo de sujétame el cubata y creemos que podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos, y eso no es cierto. Todos Ujú. tenemos limitaciones. Hay que saber qué limitaciones tienes y qué capacidades tienes, ¿no? Hay gente que quiere hacer cosas que no puede, hay gente que se quiere Y dedicar a cosas. saber, sobre todo, que el resto entienda cuáles son las limitaciones. Pues yo Claro, creo que es muy importante, ¿no? Al claro. final hablamos de uno mismo, pero es tan importante el apoyo y el acompañamiento y educar en todo esto, porque hay una Ujú, parte muy importante que es la educación. claro, Eh, Al final nos enteramos de muchas cosas cuando somos niños, de cosas que existen, de lo bonito y de sí, lo feo de la vida, ¿no? Digamos. claro. Pero cuando una persona está creciendo y educándose es importante también hablar de este tipo de cosas, porque cuando somos niños sabemos lo que es una persona ciega, sabemos lo que es una persona muda, Y lo sabemos lo que es una persona con normalizamos, ¿eh? cáncer, se normaliza, pero no necesariamente sabemos lo que es una persona con esclerosis múltiple, con un problema de salud No, no. mental, con etcétera. Ujú. Hay que, y mira, Superman es un superhéroe no porque vuele o porque sea capaz de ver la ropa interior a Lois Lane con la visión esta espacial que tiene. No, es porque sabe que su punto débil es la kriptonita. Y entonces no se acerca a la kriptonita. Los malos, ¿a dónde llevan a Superman? A la kriptonita. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es nuestra kriptonita y explicarle a los buenos, a nuestros amigos, cuál es nuestra kriptonita, cuál es lo que nos debilita. Entonces sí, joder, yo quiero salir a cenar con unos amigos, pero a mí el ruido por las noches me atormenta, me molesta, es que me da miedo, me bloquea, Ujú. me da ansiedad, se me dispara el corazón, pero quiero salir con mis amigos. Joder, pues entonces en vez de quedar en un sitio ruidoso, cerrado, vamos a quedar en una terraza, que es más de abuelete, vale, sí, pero la gente hay veces que no lo sabe porque no se lo has explicado. Entonces, cuando tú explicas las cosas, la gente lo entiende. Entonces, esa labor es fundamental nuestra. Lo tenemos que Muchos, hacer. sí, muchos de vosotros os habéis reconvertido, se puede decir, tú, digamos, Mm, pues, economista y te ha cambiado la vida probablemente. mm. ¿Y qué es para ti reconvertirse? ¿O qué le dirías a estas personas que no se atreven todavía a reconvertirse o creen que ha acabado todo lo que podían hacer? Porque a veces, bueno, hasta hace 4 años o así no sabíamos lo que era la palabra resiliencia, ahora de repente todos sabemos lo que es la resiliencia, ¿no? Correcto, Ya no hace correcto. falta definirla, pero reconvertirse es algo que todavía creo que nos cuesta a muchos, ¿no? No, mucho, ¿Y qué mucho. dirías? Pero el público en general, digamos, a cualquier persona que se quiera Pues, reconvertir. pues hablando del término resiliencia, que yo llevo un montón de años hablando de él y ahora todos lo conocemos, como dices, hay otra frase, otro término que se utiliza mucho, que es lo de la zona de confort, ¿no? Oye, que estamos, a todos nos cuesta, todos estamos ahí muy cómodos en nuestro sitio, con nuestro trabajo, con nuestra vida ya que creemos que es la vida perfecta o la que queríamos tener, y de repente vienen y nos dan la vuelta al calcetín, ¿no? Con un diagnóstico como la esclerosis, o tu pareja se va de casa, o te pueden pasar infinidad de cosas que te cambian, ¿no? Que los pilares en los que tú habías fundamentado tu vida, pues han desaparecido. Y los cambios necesariamente no tienen que ser para mal. ¿Por qué cambiar es malo? Cambiar es cambiar. El cambio a dónde te lleve es lo que puede ser bueno o malo, ¿no? Y yo creo que tener esclerosis o que tener un disgusto es una señal que te está dando la vida, es una oportunidad. Gracias a tener esclerosis múltiple, que es una frase que yo utilizo mucho y que es muy fea, porque en la misma frase, gracias y esclerosis múltiple, a la que no me han zurrado en redes sociales por decirla, pero gracias a tener Bueno, esclerosis múltiple, tú y yo estamos hablando. ujú. He descubierto de mayor, de viejo, que yo me había equivocado de profesión. Yo era economista, bajito y simpático, pues era comercial, o sea, ¡buah! Y sabía hablar, era parlanchín, pues comercial, era lo que tocaba, pero yo no era buen comercial. Yo tenía, no me iba mal, pero yo era buen comercial porque era buen comunicador. Por lo tanto, mi talento y a lo que me quiero dedicar y en lo que estoy ahora, a lo que estoy dedicándome y lo que disfruto, es a comunicar. Entonces, esto de la esclerosis no es tan malo. Me ha dado Ujú. esta oportunidad. Ojo, no me la ha dado, no he tenido suerte.
Eso de la suerte no existe, y menos cuando tienes esclerosis. Te puede tocar a uno de 50.000 y me ha tocado a mí. Eso es mala suerte. O sea, Sí. no tengo buena suerte. Lo que tengo es mucho curro, mucho esfuerzo. El porcentaje de personas que hacen un Ironman no es mucho, pero precisamente, Ramón, la gente que tiene un objetivo, ¿no? Pues tenga más facilidad para poder, digamos, encararse a todo esto. Claro, claro, yo he buscado ese dato, ¿no? Y la probabilidad de hacer un Ironman teniendo esclerosis múltiple es mayor que no teniendo esclerosis múltiple. Y dices, joder, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un motivo para hacer esa tontería, ¿no? De un día pegarte esa paliza. O tenemos un objetivo, o tenemos un porqué, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han dicho que no podíamos hacer cierta cosa, o nosotros mismos nos hemos creído que no éramos capaces de hacer. No un Ironman, o sea, utilicemos Ironman como una metáfora. Sí. Cumplir un objetivo, no vamos a poder trabajar, no Para vamos a... muchos levantarse cada día, fíjate, Claro, para muchas claro, es un personas. retazo, ¿eh? Cuando estás fastidiado, levantarte de la cama es un reto. Levantarte del sofá para ir al cuarto de baño es mucho más difícil que hacer un Ironman cuando estás sano, Sí. ¿eh? Y eso es muy importante, saberlo. Entonces, pero hay que hacerlo y tenemos un objetivo, ¿no? Y podemos trabajar adaptándonos, pero podemos trabajar, podemos tener amigos, podemos tener pareja, podemos enamorarnos, podemos ser papás, podemos hacer lo que hace todo el mundo con nuestras adaptaciones y con nuestros porqués. Y sobre todo es que tenemos derecho a ser felices. Y yo creo que eso no se nos puede olvidar nunca. Tenemos esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple no nos puede obligar a ser unos tristes y estar constantemente enfadados con el mundo. ¿Es una faena? Sí. Y digo faena por no decir otra cosa. Y a Pero veces se juntan cosas, es decir, personalmente yo tengo una muy buena amiga a la que le detectaron esclerosis múltiple con 2 hijos y su marido es sordo. Entonces se unen 2 hándicaps, digamos, y en su día, bueno, pues todo fue como muy bueno, pues un momento como de mucha angustia y demás, claro, pero al final el hecho de estar acompañados, eso ayudó mucho en todo el fíjate, proceso. fíjate que en ese momento era una pareja donde él tenía un hándicap, donde él era sordo, y de repente se dio la vuelta al calcetín. Ahora ser sordo no era un problema, es una cosa normal, con el lenguaje de signos, con los audífonos, estaba viviendo normal, dejó de ser un problema y ahora el problema era la esclerosis. Al final eso es cuestión de perspectiva, ¿no? Un tema muy importante que hay que hablar de la esclerosis es que la esclerosis, la múltiple, es una enfermedad femenina. El 80% de los diagnósticos son en mujeres con una edad de 25 o 30 años, en una edad donde se toman decisiones muy importantes, ¿no? El problema no es tener un diagnóstico de múltiple con 2 hijos y un marido sordo. El problema es que hay muchos maridos que frente al diagnóstico, maridos, parejas, llámalo X, se van. Y es una realidad. De esto tampoco se habla, ¿eh? O sea, que tienes 2 Claro. problemas. Que tienes el problema de un diagnóstico de una enfermedad crónica y degenerativa y de que te quedas sola con el marrón, Y ¿no? se van amigos y se van porque ya no puedes hacer lo mismo. Ahí descubres que Efectivamente. esos amigos a los que a lo mejor con los que podrías hacer ciertas cosas que ahora muchas personas con esclerosis no pueden hacer. Entonces ahí realmente, ¿qué le dirías a todas esas personas que digamos que han desaparecido, ¿no? Que no, De esas vidas? O vamos a irnos al otro lado, a los que se han quedado, ¿no? bueno, a los que se han quedado le diría, yo creo que es la palabra más bonita que nos dicen a nosotros cuando nos paran por la calle. Entonces, a los que se quedan les diría gracias. Eso ya, gracias es enorme, significa muchas cosas. He intentado encontrar gracias en algún idioma que suene feo. Y no suena, hay palabras que suenan feas. Gracias en ningún idioma suena feo porque es una palabra tan grande, la gratitud es tan grande que no puede sonar feo, ¿no? Entonces, simplemente con gracias, gracias por estar ahí. Que no necesito que me des consejos ni que me digas palabras bonitas. Solamente quiero que me acompañes en mi miedo, en mi incertidumbre, que estés En ahí. tu camino. No hace falta que me digas, es más, hay veces que es que no quiero que me hables, pero no quiero que me dejes solo.
Y a los que se han ido, que no tengan miedo, que es normal. Y que Es pueden normal. volver, y que siempre pueden volver. Claro, que es normal tener miedo a lo que se desconoce, no sabes cómo decir, no sabes cómo actuar y es normal. También no pasa nada. Es normal tener miedo y es normal haberte ido. No pasa nada. Todos tenemos temores. Incluso no nos gusta la enfermedad, ¿no? Nos han enseñado, no sé de dónde viene, que la enfermedad es ¿Hasta fea, qué que la punto enfermedad... es importante que esas personas que acompañen también a la hora de ir a los centros? Porque yo tengo la sensación de que muchos enfermos de esclerosis múltiple, cuando van a los centros, quieren ir solos o no quieren ir acompañados porque no quieren que la persona que les acompañe visibilicen lo que puede llegar Vean, a pasarles, ¿no? Vean lo que puede llegar a pasarles, ¿no? Entonces, correcto. ¿qué les dirías a esas personas para que realmente se dejen acompañar, o esas personas que no acompañan que entiendan si esa persona quiere ser acompañada, ¿vale? Porque hay muchas personas que viven la enfermedad de una manera muy diferente, entonces Sí, probablemente... sí, es que es así. La misma esclerosis con los mismos síntomas a una persona no le afecta en absoluto emocionalmente y otra persona lo tiene en casa sin poder moverse, ¿no? O dos personas conviven con la enfermedad de la misma manera y tienen afectaciones totalmente diferentes. Entonces, yo lo que diría, también todos tenemos nuestro tiempo, ¿no? De digerir, de transmitir, tampoco hay prisa. O sea, que esto no es un resfriado, que esto es muy serio, que esto es muy duro. Entonces, el diagnosticado necesita un tiempo de digestión y de gestión de las emociones y su entorno igual. Entonces, al igual que tú has necesitado tu tiempo de decidir ir a la asociación, a mí me preguntaron una vez cuáles habían sido los 100 metros más difíciles de mi vida. Y los 100 metros más difíciles de mi vida fue cuando me llevaron, pero de las orejas, a la Asociación de Esclerosis Múltiple. ¿Por qué? Porque no quería ver la realidad de lo que, no solo de lo que me iba a encontrar ahí, sino yo iba a terapia, y iba a terapia, iba a rehabilitación física, entonces iba a ver que no iba a ser capaz de hacer muchas cosas, pero iba a psicología, tenía que abrir la caja de los truenos, ¿no? Entonces yo creo que en el momento que ya estás preparado, pidas que te acompañen, que los tuyos, que tu equipo, que parte de tu equipo vayan acompañando y normalicen, incluso que les expliques, oye, que es que en las asociaciones de pacientes hay muchas veces que son asociaciones que compartimos patologías. En los centros de día muchas veces hay una persona con múltiple que está bastante fastidiada, pero hay una persona que tiene un deterioro cognitivo por un accidente laboral. Y entonces dices, joder, ¿cómo voy a estar yo así? Y dices, no, si tú no te caes de un andamio no vas a estar así, ¿no? Incluso eso, tener información. Es fundamental la información, tener la información y saber, ¿no? Hemos vinculado, volvemos a los topicazos de España de ser bipolares, hemos vinculado la esclerosis múltiple al gran afectado, a la silla de ruedas. Totalmente. Y yo, entre ellos, empecé una campaña para cambiar. Es decir, no vamos a hablar solo de esto, es una realidad, existe y no la vamos a obviar, pero hay muchísimas más realidades. Es más, el porcentaje de gente que convive con una esclerosis múltiple y convive de una manera amistosa y le permite hacer una vida prácticamente normalizada es muchísimo mayor que el porcentaje de gente que está en silla de ruedas y con una gran discapacidad. Totalmente. Pero nos centramos en eso y ahora nos vamos de ahí al Ironman. Joder, ya tenemos los dos polos y ahora vamos a ir al centro, ¿no?, del polo, a la gente que tiene sus afectaciones, que tiene sus problemas, sus limitaciones y tiene sus retos de caminar en un Y sobre todo evento. sabiendo que es gente joven, porque muchas veces la gente además vincula, no sabe que esto es algo que pasa con 30 años, ¿no? Es decir, Claro, claro, y pasa en un momento muy complicado de tu vida, ¿no? Si lo que hablamos... decíamos antes, un momento donde mucha gente decide pues un giro en su carrera o tener hijos Claro, o lo claro, que sea. casarte, ¿no? Con veintitantos, decir, ¿estas relaciones para casarte o cortamos? Mucha gente acaba así, ¿no? Pues, oye, me voy a casar y si me caso, pues quiero comprar un piso. Oye, ¿puedo comprar un piso? ¿Me van a dar hipoteca? ¿Que puedo tener hijos? ¿Se transmite? ¿No se transmite? ¿Voy a ser capaz de cuidarlos? ¿Qué pasa si me da un brote? ¿Quién me va a ayudar a cuidarlos? Ese es un miedo muy grande también. Es normal, pero es que es lógico. La persona que no se lo plantee y que tenga hijos así porque sí, es un inconsciente. Es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, y más teniendo esclerosis múltiple, ¿eh?
Nosotros siempre habíamos querido tener pues, 3 o 4 niños y hubo un momento cuando teníamos 2, íbamos a por el tercero, que me dio un brote y me dijo, yo tengo 2 niños y de vez en cuando tengo 3, así que ya está Ya. bien, ¿no? Claro, porque ya no solo es que no puedes colaborar en casa, que no puedes hacer tu parte, es que te tienen que ayudar a ti. Ahora que estás hablando de estas historias y personas también de los centros, eh, cuan- ¿cuál es la historia que más te ha llegado de todas esas historias, esos otros Ironmanes, esos otros Ramones Arroyo, Igmas? ¿Cuál es esa otra historia? Si tuvieses que hacer una película de alguien que no fueses tú, ¿quién sería? ¡Guau! Eso es una canallada de pregunta, porque o sea, ¿a quién quiero más? ¿A mi padre o a mi madre? Es Eh, que he conocido muchas historias, he conocido supongo. tantas historias, he conocido, jo, ¿sabes? En la peli hay parte de una historia real, que, que, que es la de la bailarina, ¿no? Y esa Sí. historia me llegó, ¿no? Porque, joder, la gente que se dedica a la danza son artistas, se expresan con el cuerpo y con el movimiento, ¿no? Y la canallada de la esclerosis múltiple a esta mujer le quitó eso, ¿no? La capacidad de expresar con su cuerpo, con su movimiento, las emociones, ¿no? Y conocí a otra chica que también esta bailaba flamenco, ¿no? Pero flamenco o sea, de no sevillanas en la feria, sino... Y claro, es la intensidad que tenía que utilizar para bailar flamenco hacía que se derrumbase, o sea, claudicaba su cuerpo en pleno baile, ¿no? Entonces yo no soy bailarín ni me ha gustado la danza, pero esas historias me llegaban, ¿no? La gente que pierde esa capacidad de expresar sus sentimientos, ¿no? Porque la esclerosis que te quite la sensibilidad de la piel es una putada. Esto no es Ujú, faena, es putada, ¿no? ujú. Pero que aparte te quiten la capacidad de sentir emociones o que te reprima las emociones es muy duro. Entonces yo contaría eso y contaría también toda la historia de gente que está en el armario. Ujú. Los datos que yo tengo es que el 50% de la gente que tenemos esclerosis múltiple está en el armario. Y los armarios son muy malos, son Sí. muy malos, ¿no? Estamos hablando de compartir, de informar con tu equipo, con tu entorno, con tu gente. Imagínate que no lo comunicas a tu entorno más cercano. Hay gente que no se lo ha comunicado o que no lo sabe ni su propia pareja. Eso es increíble porque eso pasa mucho también con otras enfermedades, ¿no? Con muchísimas, Pero ¿no? incluso al contrario, ¿no? Es decir, a veces hay familias en las que cuando alguien tiene cáncer no se le quiere decir a esa persona que lo tiene o al revés, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. bueno, creo que Es como cuando hablamos de la larga enfermedad o cuando me dicen, ¿cómo estás de lo tuyo? Y digo, ¿qué de lo mío? Tengo tantas cosas importantes en mi Sí, vida. No, joder, de tu sí, enfermedad, ¿cuál de ellas? claro. Y lo hago un poco de chinche, pero dilo, esclerosis. ¿Cómo estás de tu enfermedad, de tu esclerosis múltiple? No pasa nada, porque enfermedades, todos vamos a tener una enfermedad a lo largo de nuestra vida. Todos Ujú, tenemos una enfermedad crónica, degenerativa, incurable, que es vivir. Al final todos nos vamos a morir. La mm. enfermedad es parte de la vida y hay que normalizarlo y que es una faena y que por supuesto, pues yo se me pone la piel de gallina si pienso en un niño con una enfermedad complicada, ¿no? Por supuesto. Eso sí que no me cuadra, ¿no? Pero que todos vamos a convivir con esto y tenemos que aceptarlo y normalizarlo y ya está. ¿Qué consejo le darías a un familiar cuando recibe la noticia, oye, hola, tengo esclerosis múltiple, a la hora de esa primera, digamos, reacción? ¿Cuál crees que a familiares, amigos, Al sería entorno, mm, al entorno les diría que se permitan sufrir y que se permitan eh, pasarlo? Ujú, pasarlo mal. sí, O sea, es que tienes todo el derecho a ujú, sentirte mal, tienes todo el derecho a llorar, a darte rabia, a preguntarte ujú, por qué a él o por qué a ella. Tienes todo el derecho a sentir rechazo. O sea, permítete, porque es normal, porque lo vuelvo a decir, menos los síntomas, lo demás lo vas a tener igual, ¿no? Entonces, permítete ese proceso, ese duelo, ¿no? Se llama, ¿no? El duelo, sí, ese el proceso de duelo. duelo y luego para adelante, porque lo siento, te ha tocado. Te toca ser ayudador.
¿vale? ¿Y de qué? No me gusta la palabra cuidador. Desde aquí lucho por quitar la palabra de cuidador. Mi padre o mi madre no son mis cuidadores, son papá y mamá. Mi mujer no es mi cuidadora, es mi mujer. No me la degrade de título nadie, ¿no? Y dentro de ser mujer o ser pareja, incluye ayudar, cuidar, mimar, querer, ¿no? Entonces, Acompañar. acompañar, caminar juntos. Entonces, todas esas personas se tienen que permitir ese duelo, ese enfado, ese cabreo, esa negación, pasar por el proceso y luego que aprieten el culo, porque aguantarnos. Eh, eh, perdón, ay, que se oye. Sí. Es que he dicho tela y Inma, que está por detrás trabajando, teletrabajando, dice marinera, tela marinera. Desde que conseguiste asumir, ¿no?, lo que te estaba pasando, lo que le estaba pasando a tu cuerpo, pasar ese duelo del que estamos hablando y comenzaste todo lo que es el entrenamiento, ¿cuánto tiempo pasó más o menos dentro de todo esto? Yo estuve 3 años dándole la espalda a la enfermedad. No sé si, más que negación, porque no lo negaba que la tenía, porque me lo habían diagnosticado, yo estaba claro, y era de aceptación, ¿no? De aceptación con el diagnóstico y de convivir con lo que me pasaba, ¿no? Entonces le di la espalda y claro, al final pues te acaba dando fuerte física y anímicamente. Y lo pasé muy mal hasta que me di cuenta, que no podía solo con esta bestia y hice una cosa muy rara que fue hacer caso a los demás, sobre todo a la gente que te quiere y a la gente que sabe. Y dijo, pues milagro, si haces caso a los que saben y a los que te quieren, funciona. Si te dicen, oye, muévete, cuídate, haz deporte, oye, pues funciona. A la gente dice, es que no adelgazo, claro, porque no haces dieta. Si tú haces caso a tu nutricionista y comes lo que te dicen y caminas todos los días 1 hora, adelgazas. Igual no adelgazas 200 kilos, pero los kilos que te sobran los pierdes, ¿no? Lo que pasa es que no hacemos caso. Es que al final esa metáfora del pasito a pasito es muy real, ¿no? En ese pasito a pasito está el duelo, en ese pasito a pasito está el permitirse estar mal, está el salir de ese, digamos, armario de decirle a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tu familia, Sí, sí. tengo esclerosis múltiple, ¿no? Y ojo, y no es obligatorio hacerlo. Nada de esto es Efectivamente. obligatorio, pero hay que pasar por ese proceso y hay que pasar con dignidad. Hoy en día se te muere un familiar y te dan un orfidal. No, Sí. no. Es que tienes que pasar por el duelo, tienes que sentir pena que se te ha muerto alguien, un ser querido. Hay que pasar, no hay que drogar a la gente para que no pase por eso. Porque cuando la dejes de drogar, va a pasar por eso. Por lo tanto, cuanto antes se pase, pues mejor, ¿no? Con la mayor dignidad posible. Hay que curar la herida, hay que curar la herida que Claro, está debajo de la tirita, ¿no? ojo, y que ahora todo vaya fenomenal, todo esté bien, te hagan una peli y parezcas Mr. Wonderful, no quita para pasar épocas malas. No quita para haber pasado épocas mucho peores que antes. Los brotes han seguido, el por qué a mí, el sentimiento de culpa, el quedarte en el sofá y no querer moverte, el atacar el helado, el no cuidarte. Vuelve a pasar, claro que vuelve a pasar, porque no somos Iron Manes. Si No tuvieses que, estamos hechos, si no tuvieses que estamos hechos escribir de azul. Si Dime, tuvieses que, perdona. perdona, no, perdona tú. Si tuvieses que escribir una frase, esa frase que pones en un post-it para recordar todos los días al levantarte a una persona con esclerosis múltiple, ¿cuál sería? Porque Hombre, yo tengo mi frase, entonces como umbral, ¿no? Yo voy a hablar de mi libro, ¿no? lo Entonces, sé, lo sé. nuestra frase es rendirse no es una opción, ¿no? Y es una frase de perogrullo, no deja de ser una frase claim, ¿no? Publicitaria, ¿no? La chispa de la vida, pues no, pues te tomas una Coca-Cola al día que estás triste y no te da la chispa. Rendirse, por supuesto, que puede ser una opción, pero no te va a llevar a ningún lado y, por supuesto, no te va a sacar de ningún sitio, ¿no? Y además es que no hay opción. O sea, si te rindes, se acaba esto, ¿no? Y esto es muy chulo, esto es muy divertido, puedes hacer todavía muchas cosas, te pueden pasar cosas maravillosas, puedes acabar haciendo una entrevista por Zoom, ¿quién te lo iba a decir? ¿No? O trabajando en la radio, o ayudando a los demás, ayudando a otras patologías, viajando, viendo un mundo.
vamos a intentar sacarle lo bueno, ¿no? Hay otra frase que me gusta mucho, esta no es mía, es una frase en latín que dice memento mori, ¿no? Que es lo que le decían a César cuando estaba entrando triunfante en Roma, pues uno de los acompañantes le decía memento mori, recuerda que vas a morir, o sea que por muy grande que te sientas ahora, recuerda que esto se acaba, ¿no? Pues eso, no nos olvidemos que esto se acaba y esto es tan divertido, se Todos, pueden hacer tantas cosas chulas que no perdamos tiempo, que es que mañana te preocupas por la esclerosis y mañana tienes un batacazo en el coche y te mueres. cuando vi la película me marcó mucho también una frase que dice Carla Rejalde, que hace de tu suegro, que dice como que la vida es en sí, ¿no? No lo dice con esas palabras, pero que es como una enfermedad degenerativa, ¿no? Todos nos vamos a morir, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, la vida es eso, entonces te queda luchar por... La esclerosis múltiple es crónica, degenerativa e incurable, como la vida. La vida es Efectivamente, crónica, es incurable y es degenerativa. Yo, salvo hasta los 18, 20 vamos a mejor. A partir de ahí, nunca vamos a estar mejor que ahora mismo. no. Y además eso es cierto. Esa certeza y la de dónde acabamos todos, eso es inexorable. Lo demás, lo del medio, depende de nosotros. 100% no, pero en un porcentaje alto sí. Imagínate que volvemos a tener otra pandemia o cualquier otra cosa, porque bueno, la actualidad estamos viendo que es cambiante y parece que de unos años para acá estamos, pues hablábamos antes de la resiliencia, siendo todos resilientes y si de repente mañana nos volviesen a confinar, ¿no? A una persona a la que a lo mejor acaban pues, de diagnosticar, ¿qué le dirías? Y cuando digo confinar, puede ser un confinamiento simbólico en el sentido de que a veces nos confinan no solamente por una pandemia, sino porque tenemos que cuidar de alguien, Justo, porque justo. nos hemos convertido en padres, porque nuestro padre se ha puesto enfermo, nuestra madre, eso también es un confinamiento, ¿no? Sí, sí. Entonces, O porque nos hemos quedado sin trabajo y no tenemos que a efectivamente. dónde ir, ¿no? Pero Uh-huh. mira, justo en el tema de pandemia, en el confinamiento, yo creo que nosotros, la gente con esclerosis y con una enfermedad crónica, teníamos ventaja. ¿Por qué hemos estado confinados muchas veces? Porque un brote te ha dejado en casa durante 3 meses y no has podido salir de casa durante 3 meses porque no podías caminar. Entonces teníamos ventaja, porque encima si te confinan estando sano, no es lo mismo que quedarte confinado en casa estando enfermo, ¿no? Evidentemente. Y entonces yo creo que lo hemos llevado con más dignidad porque teníamos más medios. Entonces yo ahora mismo a cualquier persona que le venga un confinamiento, volvemos a la metáfora, en primer lugar que compren harina, porque sin harina un confinamiento no se puede vivir, por lo visto, no sé por qué, y luego que aprovechen esa oportunidad. Al final, al final es cuestión de perspectiva y un confinamiento es que a tu vida le echan el freno de mano o que la paran o que le quitan mucha velocidad, la ralentizan. Y tienes el momento para pensar, para cuidarte, para dedicarte a ti, para dormir, para Para descansar, para conocerte. leer, para leer, para conocerte, para estar contigo, porque, joder, si no puedes salir de casa, no puedes trabajar, no puedes quedar, tienes que estar 24 horas contigo. Y entonces ahí se puede trabajar. Eso es algo con lo que ha Porque, luchado mucha gente, estar con uno mismo a veces no es fácil, ¿no? claro, claro, entonces, ¿por qué vemos esto como malo y no lo vemos como una oportunidad? Al final es una decisión personal. Que te confinen es una mierda, sí. Pero bueno, como tengo que estar confinado, ¿qué puedo hacer para aprovecharlo? Todos hemos limpiado, hemos ordenado la casa, pero hemos ordenado y limpiado esta. Pues hay mucha gente que no. No. Joder, yo sigo siendo un optimista crónico y sigo pensando que en positivo y que la gente ha aprovechado la oportunidad y ahora estoy un poquito más escéptico, ¿no? Entonces, eh, por Dios, que no venga otra pandemia que nos guarde a todos en casa, pero como van a venir, a todos nos va a llegar una pandemia de una manera o de otra, nuestra propia pandemia, nuestro COVID, Uh-huh. pues que lo aprovechemos, que lo aprovechemos. Aunque sea para dormir, aunque sea para desconectar, aunque sea para leer, fíjate, aunque sea para leer. Sí, porque nos hemos olvidado de leer, estamos tan interconectados y tan infoxicados que a veces no le... Pues audiolibros. Uh-huh. Ramón, no sé si quieres decirnos algo más
para no robarte mucho más tiempo para leer, para hacer cosas que no son pocas. Claro, claro. Yo te pediría, así a título de, bueno, pues que nos mandes un mensaje para que la gente se una y las entidades, no solo la gente, al proyecto Caminemos por la Esclerosis Múltiple, para que ese día que decidan hacer la ruta, pues haya mucha gente que camine con nosotros y sobre todo que no solamente sean enfermos de esclerosis, sino también Claro. toda la gente que está alrededor. Mira, he tenido la suerte de conocer a muchísima gente con esclerosis múltiple. Muchos. Online, por email, en persona. Y, y no sé qué pasa, pero la mayoría somos muy, muy hiperactivos. Somos charlatanes, estamos muy vivos, ¿no? Entonces, a todo el mundo le diría, oye, uniros, porque somos un colectivo que tenemos mucha energía y energía positiva, energía de la buena, ¿no? Entonces merece la pena estar alrededor de gente con fatiga, con sus problemas, pero hay mucho buen rollo, mucha energía positiva, trasladamos mucha vida. ¿Por qué? Porque somos conscientes que esto se acaba, ¿no? La vida nos ha enseñado que esto se acaba. Entonces le queremos sacar el meollo, ¿no? Entonces a las personas, oye, vente porque te lo vas a pasar bien y encima vas a ayudar a los demás, y a las entidades, ¿cómo no? Se van a querer vincular a un colectivo positivo, activo, de buen rollo, que quiere salir adelante, porque en el fondo lo que la mayoría que queremos es tener una vida normal, no tener que hablar de esto ni pelearnos con esto, convivir con esto como el que convive siendo bajito, siendo alto, teniendo la nariz grande, ¿no? Entonces, eso es lo que recomiendo, porque tener esclerosis no mola, pero los escleróticos sí molamos. De eso no me cabe duda. Y de hecho, yo también te quiero dar gracias por este tiempo contigo, porque sí que me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado y la verdad es que, bueno, es un ejemplo escuchar este tipo de vidas y dentro de una sola vida, ¿no? Que es la tuya, pero la que es la de muchos también, ¿no? Muchísimas Y gracias la a ti verdad es que... por dejarme, por ponerme altavoz, que como he descubierto Sí. que me encanta comunicar, pues ya veo una alcachofa o veo una cámara y me vuelvo loco. Y en lo que pueda ayudar, como siempre, pues aquí Sí, estamos sí. y nada, sigamos caminando juntos, que entre todos las cosas se hacen mucho más fáciles y más amables.